Si te dijera que en pleno siglo XXI, una de las regiones arqueológicas más estudiadas del planeta comenzó a revelar señales de que ocultaba mucho más de lo que imaginábamos. Señales tan sutiles que casi pasaron desapercibidas. ¿Me creerías? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. No hubo titulares estruendosos. No hubo un anuncio triunfal. Lo que hubo fue algo mucho más poderoso, un silencio que se quebró. Y la certeza inquietante de que el desierto, ese que parecía inmóvil, jamás había estado realmente en reposo. Todo empezó una mañana en la que la luz oblicua hacía que la superficie de Nazca pareciera un espejo mate. En ese lugar donde casi nunca sopla un viento fuerte y donde la lluvia apenas llega al suelo, un equipo de especialistas preparaba equipos que 2 décadas atrás habrían parecido ciencia ficción. Sistemas de visión computarizada, drones autónomos, sensores multiespectrales, modelos digitales del terreno capaces de detectar ondulaciones de unos pocos milímetros. Durante décadas, se creyó que lo esencial de Nazca ya había sido descubierto desde los primeros vuelos de los años 30. Pero la tecnología tiene la costumbre de desarmar certezas. Cuando los algoritmos empezaron a procesar imágenes, líneas casi imperceptibles salieron a la luz como si fueran fantasmas desprendidos de la arena, curvaos apenas visibles, triángulos diminutos, figuras que se confundían con la textura natural del suelo. En las semanas siguientes, lo que parecía una simple curiosidad se convirtió en asombro. Y luego, en incredulidad, cientos de nuevos geoglifos emergieron repartidos en colinas, llanuras y laderas. Algunos medían apenas 1,5 metros. Otros superaban los 30. Todos compartían una misma característica. Desconcertante, nunca habían sido identificados antes. Era como si el paisaje estuviera redactando un capítulo nuevo ante nuestros ojos. Mientras esta revolución silenciosa sucedía en el sur, otra historia se preparaba en una región muy distinta del Perú. En Lambayeque, al norte del país, arqueólogos que estudiaban el avance de las dunas registraron una elevación demasiado regular para ser natural. Al iniciar excavaciones, aparecieron muros pintados, pisos intactos y vestigios de antiguas ofrendas. Un templo de aproximadamente 4.000 años, enterrado por la acción constante del viento, comenzaba a resurgir. El descubrimiento no solo agregaba un capítulo al pasado andino, recordaba al mundo científico una verdad esencial. Las dunas de la costa peruana son bibliotecas cerradas. Para comprender plenamente este impacto, hay que detenerse en uno de los sitios más enigmáticos del continente, en Chavín de Huántar. Ubicado entre montañas abruptas y ríos impetuosos, Chavín no impresiona por su tamaño exterior, sino por la complejidad de su interior. Allí, hace más de 3.000 años, arquitectos y sacerdotes construyeron un entramado de pasadizos que parece desafiar cualquier lógica moderna. Galerías que transforman el sonido, cámaras que amplifican ciertas frecuencias, canales hidráulicos que hacen vibrar el templo con la fuerza del agua. Cuando investigadores tocaron caracolas marinas en su interior, descubrieron sonidos que corrían por los muros como si el edificio tuviese vida propia. Los constructores de Chavín entendían algo que aún intentamos descifrar: aunque la arquitectura puede ser un instrumento, que la piedra puede ser música y que el espacio puede convertirse en experiencia ritual. Estos hallazgos recientes nos obligan a formular preguntas más profundas, porque cuando colocamos Nazca, Lambayeque, Chavín y Cusco en el mismo mapa mental, surgen patrones. Se hace evidente que la costa, la sierra y la selva mantuvieron conexiones durante milenios, mucho antes de que existieran fronteras. Se constata que objetos viajaban enormes distancias, en semillas amazónicas, encontradas en desiertos costeros, conchas ecuatorianas depositadas en altares de altura, minerales andinos utilizados en tumbas cercanas al mar. Se confirma que ideas, creencias y técnicas circulaban entre regiones, generando una creatividad que no puede reducirse a una sola cultura
o período. En Cusco, otro elemento añade complejidad: el mundo subterráneo incaico. Aunque comúnmente se asocia a los incas con ciudades elevadas sobre montañas, bajo la antigua capital, existen corredores bloqueados, pasajes angostos y espacios ocultos que hoy se estudian con prudencia. Las famosas quínquenes, durante siglos mencionadas en relatos orales, comenzaron a recibir validación parcial con estudios modernos. No se trata de túneles interminables que cruzan todo el imperio, como dicen ciertas leyendas, pero sí de estructuras reales que demuestran el dominio técnico y simbólico que los incas tenían sobre los espacios interiores. Al unir estos elementos, surge una pregunta central: ¿por qué tantas culturas andinas trabajaron simultáneamente sobre superficies colosales? Templos enterrados, senderos rituales y estructuras diseñadas para manipular la acústica. ¿Qué tipo de cosmovisión impulsa a un pueblo a delinear figuras visibles desde la distancia, mientras otro esculpe túneles que convierten la voz humana en un fenómeno ritual? La respuesta apunta hacia una concepción del universo dividida en tres planos: el mundo superior de los astros, el mundo terrenal de los vivos y el mundo interior de lo sagrado oculto. Esta concepción no es especulación, es evidencia acumulada. Aparece en crónicas coloniales, en cuaipes, en murales, en tradiciones que los pueblos actuales mantienen vivas, y está también inscrita en la arquitectura. Cuando se observan los alineamientos solares de Machu Picchu y se descubre que ciertos templos reciben luz exacta en los solsticios, no estamos ante casualidades, estamos ante un sistema que integraba luz, sombra y calendario agrícola. Cuando se estudian templos de la costa norte que fueron reconstruidos repetidamente, capa tras capa, se ve con claridad cómo cada generación reinterpretó las creencias sin romper del todo con el pasado. En Nazca, este principio es especialmente evidente. Las figuras no eran simples dibujos para ser admirados desde arriba. Muchas eran caminos ceremoniales. Se recorrían ritualmente, con pasos cuidadosamente dirigidos que conectaban la tierra con lo celestial. Estudios recientes muestran que la creación de geoglifos no respondía a una única regla estética, sino a una tradición compleja, compartida entre comunidades diferentes a lo largo de siglos. Nazca, así, deja de ser un rompecabezas inexplicable para convertirse en un testimonio de la relación profunda entre paisaje, ritualidad y movimiento humano. A medida que las tecnologías se vuelven más precisas, descubrimos que la costa peruana funciona como un texto escrito sobre múltiples capas. Una duna puede cubrir un templo durante 1000 años y luego revelar fragmentos que transforman el conocimiento arqueológico. Un análisis de sombras puede mostrar estructuras invisibles. Un modelo digital puede revelar caminos rituales borrados por el tiempo. La arqueología andina vive, por ello, una nueva etapa, no porque encontremos estructuras imposibles o misterios sobrenaturales, sino porque comenzamos a formular preguntas más amplias. Antes hablábamos de culturas separadas, hoy hablamos de redes. Antes pensábamos en edificios individuales, hoy pensamos en paisajes enteros organizados simbólicamente. Antes buscábamos una línea cronológica rígida, hoy vemos un entramado de influencias, adaptaciones y reinterpretaciones que formaron un continente cultural vibrante. Cada nuevo geoglifo descubierto amplía nuestra comprensión de las prácticas ceremoniales del desierto. Cada túnel estudiado bajo Cusco aporta información sobre las funciones rituales del espacio incaico. Cada templo enterrado hallado en Lambayeque, que reescribe la historia religiosa de la costa. Cada objeto traído de regiones lejanas evidencia rutas de peregrinación mucho más extensas de lo que imaginábamos. La paradoja es que, cuanto más descubrimos, más cautela debemos tener. La ciencia no avanza con afirmaciones definitivas, sino con dudas, matices
y ajustes constantes. Y el Perú, con su inmensa riqueza arqueológica, se ha convertido en un recordatorio permanente de que el pasado es siempre más profundo que nuestras interpretaciones momentáneas. Algunos prefieren explicaciones fáciles en civilizaciones desaparecidas, poderes extraordinarios, conocimientos fuera de su tiempo. Pero eso desvaloriza la verdadera grandeza del pasado andino, porque lo sorprendente no es lo imposible, lo sorprendente es lo humano. Pueblos que sin herramientas metálicas avanzadas levantaron templos que dominan la luz y el sonido. Pueblos que sin escritura alfabética manejaron sistemas complejos de información. Pueblos que sin telescopios elaboraron calendarios astronómicos de enorme precisión. La autenticidad es más fascinante que cualquier mito, y por eso, cada nueva excavación, cada imagen satelital, cada análisis químico, tiene un impacto tan profundo. Rompe la ilusión de que el pasado está completamente revelado. Nos obliga a aceptar que aún sabemos muy poco, y nos devuelve algo que habíamos olvidado, la capacidad de maravillarnos. En última instancia, este es el verdadero legado de las investigaciones recientes en el Perú. No amplían solo el conocimiento académico, amplían nuestra propia imaginación. Nos muestran que bajo la arena, bajo las piedras, bajo las montañas, permanece un pasado vibrante que no está muerto, está esperando. Y cuando estamos listos para escucharlo, descubrimos que el silencio del desierto no es silencio. Es una voz antigua que nos dice, con una calma inquietante, todavía no has visto nada.